Hola gente, ¿cómo están? Hoy les traigo datos perturbadores. Sin más, denle like y suscríbanse y comencemos. Experiencias de cosas turbias que han encontrado en el celular de sus padres. Recopilación de experiencias del grupo La Sociedad Oculta del Iceberg. Una amiga me contó que, revisando el celular de su papá, encontró una carta de suicidio en sus notas. En dicha carta revelaba que lamentaba mucho su vida, que él no deseaba casarse y que lo único bueno que le había sucedido fueron sus hijos. Cuando me contó llorando eso, la neta no supe qué decirle, solo me quedé callada y la abracé lo más fuerte que pude. No fue a mi papá, sino que yo trabajando en un ciber, una vez llegó un señor a que le imprimo unos documentos de su teléfono y se fue. Y entre los documentos descargados tenía videos donde daban de baja animales, pero bien gore todo. Y lo peor, que el señor todos lo conocen por según ayudar a buscar hogar a perritos. Infidelidades, fotos de señoras en la calle de cosas que no está bien, ver relacionadas con niñas y mujeres. En fin, no me atrevo a hablar de eso tan profundamente con nadie, pero eso me generó traumas y desconfianza. Está el caso de un morro de 13 años, creo. Encontró fotos de su padre con lencería de mujer y embarrado en heces suyas, comiéndoselas, etc. Cuando confrontó a su padre lo y desapareció su cadáver en el bosque. Pasaron bastantes años hasta que encontraron culpable al padre. Fue en Estados Unidos, creo. Mark Redwin. Imagínate ser la mamá de un hijo que se dio cuenta de la infidelidad de tu esposo y que no te haya dicho nada. Lo digo porque veo que es demasiado común que las personas que dicen encontrar infidelidades de sus padres deciden quedarse callados. Fotos gore. Aún recuerdo gráficamente la foto de una chava con la cabeza bajo una llanta de camión. Una vez, cuando tenía aproximadamente 7 años, le revisé el celular a mi papá porque estaba aburrida y él se estaba bañando. De primera me metí a WhatsApp a una conversación que tenía con su amigo y ahí se mandaban videos raros, entre por NO y videos donde torturaban a otras personas, mutilándolas, les cortaban partes del cuerpo y les disparaban. Los gritos de las personas eran horribles y las personas que lo hacían eran como narcos que disfrutaban hacerlo. Después, cuando estaba más grande, a los 13 o 14 años, se lo volví a revisar y entrando a la galería había muchas fotos tomadas desde la ventana de la casa hacia la calle y todas eran de mujeres jóvenes y niñas en las que se enfocaba hacia él y él en otra ocasión me pidió que le marcara a alguien y cuando iba a desbloquear su celular tenía de fondo de pantalla una foto de una niña en la que se veían sus piernas e igual el otro fondo de pantalla. Una vez traté de decirle que eso estaba mal y que era acoso, pero se excusó diciéndome que no le hacía daño a nadie. Cabe aclarar que mi papá es machista, sexista, pedófilo, entre otras cosas, y que mi mamá falleció hace 12 años y la cual era muy chica cuando conocí a mi papá. ¿Y tú? ¿Qué ha sido lo más perturbador que has encontrado en el celular de tus padres? Coméntalo aquí en los comentarios. El viernes 13 no es buen día para quedarte enfermo en tu casa. Así lo constatan las maldiciones ancestrales. Y esta historia de una niña que se queda en su casa porque se siente mal. ¡Tía Paola! Y se encuentra con lo desconocido. Esta historia se desarrolla en Seattle y su protagonista es una niña llamada Nora de 12 años que un viernes 13 le dijo a su mamá: Oye mamá, como que me siento mal yo y no voy a ir a la escuela. Su mamá le dijo: bueno, creo que ya eres una niña grande. No creo que haya ningún problema si yo me voy a trabajar, tú te quedas y luego nos vemos en la noche para ver una película. Y así lo hicieron, la madre se fue a trabajar y la niña se quedó descansando. De repente se escuchó que abrían la puerta del departamento. Hola hija, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Ya te sientes mejor? Creo que me siento un poco mejor, mamá. Bueno, ¿qué te parece si vemos un rato la televisión? Se sentaron en el sillón y se pusieron a ver la tele. En la televisión decían que si un viernes 13 te encontrabas contigo mismo, es decir, si veías a alguien que se parecía mucho a ti, tuvieras mucho cuidado porque podría ser el final de tu vida como la conocías y el inicio de un sufrimiento eterno. Madre e hija al escuchar eso se pusieron muy perturbadas. La madre espantada se levantó del sillón, caminó por el pasillo y se encerró en su cuarto, mientras la niña seguía viendo la televisión y de repente escuchó que abrían la puerta del departamento. Hola hija, ¿cómo estás? Ya llegué, ¿cómo te sientes? ¿No tienes fiebre? La niña estaba sorprendida y la madre en la penumbra de la habitación, escuchándolo todo. Así que ya lo sabes, este viernes 13, si te topas contigo mismo y no es en el espejo, te recomiendo que corras lo más rápido posible, porque puede que tu vida haya llegado a su fin. Feliz viernes 13. I don't want to set the world on fire.
fire. I just want to start a flame in your heart. I've lost all ambition for worldly affairs. I just want to be the one you love. And with your admission that you feel the same, I just want to be the one you love. I don't want to set the world on fire. I just want to start a flame in your heart. No sé si esto cuente como una pijamada, pero les voy a contar. Esta no es la historia ni de ningún seguidor ni seguidora, es mía. Cuando yo estaba en la universidad me dediqué un tiempo a cuidar niños. No estaba en ninguna agencia, sin embargo me hice como de mi clientela. Porque por una ocasión recuerdo que un profesor de artística de libre configuración me comentó que la chica que les cuidaba a la hijita siempre les quedaba mal o no llegaba a la hora. O hay ocasiones donde literalmente la niña se levantaba y ella como que le daba igual. Entonces ellos estaban buscando una chica que reemplace a la niñera que tenían actualmente. Entonces yo me ofrecí, no para ser la niñera porque uno se necesita muchos conocimientos de niños, sino para cuidarle en una ocasión. Y así fue. Y después ese profesor le dijo a otro profesor y así fue como que cuando tenían alguna salida o algo me decían, ¿sabe qué, niña Vero? Por favor venga, cuide a mi hija y ya. En esta ocasión me escribe un profesor que yo nunca lo había conocido. Y me dice que lo recomendaron y me da el nombre del profe al que yo siempre le tenía como mucha confianza. Me dice que esa noche él iba a salir con la esposa, que iban a tener una cena romántica, que iban al cine, así. Pero que su hijita iba a tener una pijamada con sus primas. Entonces si yo las puedo cuidar a las 3, eran 3 niñas. Y que ellos me iban a ver a la universidad, porque en ese día yo salí un poquito tarde y me iban a dejar hasta su casa y me iban a dar la merienda. Y yo dije, sí, no hay problema. Pasan por mí, me saluda la señora. Y cuando llegamos a la casa me dicen la primera regla que se me hacía muy extraño, que yo no podía subir al segundo piso a verlas a las niñas y que las niñas tampoco iban a bajar. Yo les pregunté, ¿y si sucede algo? O sea, estaban 3 niñas pequeñas, sin un adulto responsable, ellos iban a salir y yo iba a estar a cargo. Si sucedía algo, ellos me decían que no iba a pasar nada, que me tranquilice. Simplemente que me quede ahí, en la sala. Y les voy a explicar más o menos cómo era la sala para que se den una idea. Al principio de la casa venía el primer baño que quedaba al frente de las gradas y el sillón. Y quiero que escuchen bien, quedaba a contra las gradas. O sea, tú te sentabas y tus espaldas quedaban contra las gradas. Tú no veías quién subía y quién bajaba. Había el mesón y la cocina en la parte de allá y el baño justo al frente. Y la televisión y todo. Entonces me dieron la merienda, comí, ellos se fueron. Yo nunca las vi a las niñas, solo las escuchaba arriba. Y ellos tenían un walkie-talkie que dejaban pegado en la puerta de la niña y me dejaron abajo el aparato. Y yo dije, bueno, son sus costumbres, ¿qué puedo hacer? Y dije, ¿y si las niñas bajan? Ellos me dicen, no van a bajar. Y le digo, ¿y si llama alguna mamá de las niñas que está arriba? Y siempre me decían, no va a pasar eso, no va a pasar. Y bueno, ellos se fueron, pasaron 2 horas. Yo me di cuenta que ya no escuchaba yo a las niñas en el walkie-talkie porque yo de verdad estaba como muy pendiente. No sé si ustedes alguna vez han sentido como que alguien los observa, se sienten incómodos. Bueno, mientras yo estaba sentada en el mueble con la parte de atrás de las gradas, escuché que me hicieron esto. Y yo me volteo pensando que era una niña. Relatos turbios ocurridos en el mar, parte 5. El océano es un lugar tan grande como misterioso. Existen muchas anécdotas de personas que han vivido cosas aterradoras en ese lugar, por lo que he decidido traerles esta 5ª edición, donde veremos más relatos que aumentarán tu talasofobia. Si te da miedo el mar, después de ver este video, no querrás visitarlo nunca. Mi hermano fue marinero 12 años y le tocó ver muchas cosas turbias en ese tiempo de servicio. Una vez, era de noche y estaban navegando en el océano Pacífico, cuando se empezó a escuchar el canto de una ballena. El canto era muy agudo, casi al grado de romperte los tímpanos, tanto que opacaba el sonido de las olas moviéndose. El barco vibraba muy fuerte, y uno de los marineros perdió la cabeza, no pudo aguantar el sonido, así que comenzó a gritar, y se lanzó al agua. Todos fueron a revisar, asustados, pero ya no se podía hacer nada, pues ya se lo había tragado el océano. Soy biólogo marino, llevo una década estudiando el mar y las distintas especies que lo habitan.
En todo este tiempo me he dado cuenta de algo que nadie habla, y es que en el fondo del mar, especialmente en el océano Atlántico, existen monstruos marinos que han sido vistos desde el siglo XVI. Hay mucha gente que los ha visto, pero son pocos los que han sobrevivido para contarlo. Estos animales llegan a ser tan grandes que pueden absorber un barco sin mucho esfuerzo. Se dice que los humanos conocemos solo el 5% del océano, pero eso es mentira, te aseguro que en realidad no conocemos ni el 1%. Mi papá era pescador y desde pequeño me llevó con él para que aprendiera el oficio. Una vez, vimos algo extraño que se movía en el agua. Esa criatura estaba a unos 20 metros de nuestro bote, pero aún así lo hacía moverse de un lado a otro. Mi papá guardó la calma, pero sé que por dentro tenía miedo, lo podía ver en su cara. El animal sacó uno de sus tentáculos y lo pudimos ver, era un pulpo gigante, moviéndose hacia nosotros. El pulpo pasó por debajo de nuestro bote, casi lo derriba, pero logramos mantener el control y se alejó rápidamente. Ese día nos llevamos un gran susto. Me encontré con un hombre que se quitó la vida en su barco a 8 kilómetros de la costa hace unos 4 o 5 años. La parte inquietante fue darme cuenta de lo que era. Acababa de ver un barco en medio de la nada del océano, sin nada más que un horizonte azul a la vista, al amanecer, y había una niebla bastante espesa, ya que había llovido la noche anterior. Darme cuenta de que la figura que colgaba en lo alto del barco era un hombre fue una de las cosas más inquietantes que jamás haya visto. Cuando yo era niña, fui de vacaciones a una playa de Chile. En un momento, me metí muy al fondo del agua y mi mamá no sabía cómo decirme que vuelva porque me estaba yendo muy lejos de la orilla. Recuerdo que de pronto comencé a ahogarme, entonces vi algo como un pez con la mitad del cuerpo de humano, me agarró y me dejó al lado de la costa. Dice mi madre que ella también lo vio, esa criatura me salvó la vida y desde entonces me atrae mucho todo el tema del mar. ¿Qué tal un iceberg de cosas raras que hayan encontrado en la marketplace de Facebook? Te invito a que te unas al grupo de Facebook La Sociedad Oculta del Iceberg. Hay grupos y grupos de venta y adopción de bebés. Hace poco me salieron recomendaciones y había muchísimas mujeres dando bebés en adopción porque no podían tenerlos e incluso había personas que les pagaba todo lo que fuera necesario para tener al bebé. No fue en Market, fue en un grupo de mi ciudad. Estaba buscando pañales ecológicos. Yo estaba embarazada y una chica me contactó que ella tenía. Cuando acordamos el lugar, me dijo que si podía ir a su domicilio y estaba muy interesada en cuánto me faltaba para tener a mi bebé. Ya sabía que era niña porque yo estaba preguntando por los diseños de niña, cosa que se me hizo muy extraña. Como yo manejaba, le dije que no podía y me decía que si iba me lo dejaba de lote o me los regalaba. Me dio mala espina y ya no contesté el mensaje. Yo intenté vender un manga. Yo lo publiqué desde mi perfil, así que todos podían ver mi perfil. Fue hasta que un tipo me contactó. Al principio todo era normal, hasta que llegamos al punto de reunión. Comenzó a ponerse turbio cuando creyó que yo le entregaría el manga, hasta que yo le aclaré que yo no iba a entregárselo. Fue que me dijo, entonces enviaré a alguien más a recogerlo. Y yo, siguiéndole el pedo, le dije, bueno, tal vez sí pueda entregárselo. Y fue ahí que me dijo, si tú me lo entregas yo fuera personalmente. Después de eso me agarró miedo y lo bloqueé. Morritas menores, tengan cuidado a la hora de verse con alguien, vayan acompañadas. Si no estoy mal, cuando hay personas que suben a Marketplace que venden muy barato o regalan ropa de bebé, en realidad solamente están buscando mujeres embarazadas que tengan un embarazo de 7 a 9 meses para citarlas con la excusa de que les regalan ropa para su bebé, pero después las secuestran, y les roban a sus bebés para venderlos. Esta historia no es mía, pero me la contaron. Una chava vendía cositas por Instagram, tipo playeras bordadas, y un día recibió un mensaje de una clienta pidiendo información. Total, acordaron un día verse a la salida de la estación del metro. La vendedora llegó puntual y recibió mensajes de la clienta que decía que ya iban camino, se le hizo muy tarde y así. La muchacha le dijo que la esperaba porque venía de muy lejos como para irse sin vender nada. Después de un rato, la piel se le puso de gallina y cuando alzó la mirada vio una mujer en muy mal estado. Olía muy mal, el cabello lo tenía tipo tieso y súper descuidado. Llevaba muchos trapos y pues la vendedora no dijo nada, solo fue amable y la clienta empezó a decir que le gustó mucho la playera para su hija. En eso la muchacha se da cuenta que la hija era una muñeca tipo nenuco, muy maltratado. Lo llevaba colgando en la parte de atrás. En eso la muchacha empieza a hablar al muñeco y le decía cosas como, ay hija, mira lo que te compré, cálmate, ya andas muy inquieta. La vendedora no decía nada,
pero sentía muchísimo miedo. Ya en eso le pagó y veía que en la bolsa que traía y de donde sacó su dinero traía pura basura y olía a descomposición. La chava nomás le deseó un buen día y salió caminando rápido hacia el metro. Otra vez, y antes de bajar las escaleras para entrar a la estación, dice que volteó a verla y ya no estaba. Miró a su alrededor y no la vio. En eso sintió un escalofrío que recorría todo su cuerpo, y cuando entró a Insta a ver el perfil, resulta que no había evidencia de que había hablado con ella ni nada. Shock total. Pues no fue en Marketplace, pero cuando vivía en Sinaloa había una amiga de mi hermana que se embarazaba y venía a vender a sus hijos acá a Tijuana. Me tocó que le mandaban dinero o a veces traía cheques de cantidades desde 10,000 hasta 50,000 pesos. No supe cuántos vendió en total, pero yo recuerdo varios embarazos. Yo vi la historia de una mujer que primero publicaba que si alguien sabía de un bebé que vendiera, después comenzó a publicar que tenía ropa de bebita para regalar. Citó a una chica embarazada, resulta que y le sacó a su bebé. Eso sucedió en México, no recuerdo exactamente dónde. Esto le pasó a un primo. Hace unas semanas él vendió una tele. El caso es que lo estafaron porque le mandaron una captura editada del comprobante de pago. Él envió la televisión por Didi y cuando fue a retirar el dinero no había nada y lo bloquearon. Pero la persona le pidió la INE para depositarle su nombre. Entonces, hace unos días le llegó notificación a mi primo. Lo denunciaron por estafa. Esta persona que lo estafó usó sus datos y su INE para estafar a otra persona y esta otra persona sí denunció. Ahora mi primo está en proceso y perderá su trabajo porque no debe tener antecedentes. Contando historias turbias de mis seguidores. Hola bro, tengo una anécdota corta. Esto pasó hace tiempo, como en el 2020 o 2021 en San Clemente, Argentina. Con mi mamá fuimos de noche a la playa porque no teníamos nada que hacer. Fuimos mi mamá, su amiga y yo. Ese día estábamos en la playa y ya cuando nos estábamos yendo vemos que se nos estaba acercando alguien. Nosotros pensamos que era su amiga porque no nos había encontrado y nos estaba buscando. Cuando vemos a esa persona que se nos estaba acercando, la tenemos a unos metros, desaparece. Mi mamá y yo nos miramos desconcentrados. Salimos corriendo a la salida más cercana. Ya una vez que salimos encontramos a su amiga. Esto fue muy raro y lo vivimos los dos. Amo tu contenido. Esto cabe recalcar que pasó en una obscuridad absoluta donde no se veía nada. En sí, ambiente de playa por la noche. Hola, soy nueva seguidora en TikTok y aquí en Instagram estaba viendo tus videos de cosas paranormales y quiero contarte lo que me pasó hace un año. Es algo que no supero todavía. El día en que comenzó mi historia fue en el 2018. Me asustaron como verme las cosas, pero no tomé importancia, hasta que un día, arreglando mis cosas, se movió mis muñecas de colección. Nunca supe lo que era, me pasaban cosas seguido y yo como una chica religiosa no le tomaba importancia. Yo sin saber de que mi cuñado había regalado una muñeca un par de años atrás a mi hermana mayor, y alguien sin querer me dijo que esa muñeca traía maldición. Mi excuñado le hizo brujería a mi hermana. Esa muñeca me espantaba, me jalaba los pies y hasta intentó matarme, subiéndose a mi cama con cuerpo de humano y cara de gato, y se lo conté a mi familia pero nadie me creyó. Entonces mejor regalé la muñeca y todo paró. Hasta ese entonces todo está tranquilo. Para empezar, soy de Cochabamba, Bolivia, y en mi casa cuando yo era niño vivió una señora que tenía su bebé pequeño, y una vez la señora se fue y jamás volvió, y mi mamá no me quería decir el por qué, hasta que un día mi hermano menor, que en ese entonces tenía 4 años, decía que tenía un amigo que siempre estaba con él y nadie le creía hasta que lo vimos todos los de mi familia. No tenemos pruebas porque nadie se lo esperaba que pasara en ese momento y nos asustamos hasta que mi mamá rompió en llanto y dijo que era igualito al bebé que tenía la señora. Y fue ahí donde mi mamá contó la verdad y nos dijo que la señora se fue porque su bebé había fallecido y lo iba a llevar a un cementerio pero jamás volvió. Y trajeron a un cura para que dé la bendición de Dios en mi casa. Hasta que llegó el momento en donde entra a la habitación donde vivía la señora, el cura nos dijo que era muy pesado el ambiente y descubrimos algo muy horrible. El bebé estaba enterrado en nuestra casa. Puedes ver la evidencia de aquí según el padre, ya lo que hicimos destapar esta parte, está el bebé enterrado. Hola, buenas tardes o noches. Esto me pasó cuando yo tenía entre unos 6 o 7 años. Pues yo siempre dormía con mi hermano, él dormía en la parte de la orilla, ya que la cama estaba pegada a la pared y yo dormía en la pared. Bueno, el caso es que una noche yo y mi hermano estábamos viendo videos cada uno, y mi hermano en un momento me dijo que si le cambiaba de lugar, pues yo acepté, y él me dijo que en un rato me daba el lugar. Ya pasaron un par de minutos y yo ya quería mi lugar. Yo le empecé a decir, pero ya estaba dormido. Lo empecé a despertar y no despertaba para nada, como si estuviera muerto. En el momento, ya luego de intentar despertarlo, me empecé a dormir, pero en el momento no podía dormir, me volteaba para varios lados viéndolo a él.
Viendo la puerta, hice eso como por unos 15. En una de esas yo cerré los ojos y luego de eso los abrí y me apareció una cara de una mujer enfrente mío. La señora tenía la cara destrozada. Fue horrible. Eso ya me lo venía esperando, ya que en esa casa pasaban muchas cosas. Se apagaba la tele y se prendía. Después de eso ya no vimos nada de eso, ya que nos mudamos. Recuerda que si quieres que tu historia salga en un video, ve a mi Instagram que está en mi perfil, me sigues y me lo mandas por ahí que yo lo leo. Relatos turbios de los seguidores, parte 7. Hace 5 años falleció mi abuelo y velamos su cuerpo aquí en la casa, unos días antes de enterrarlo, como indica la costumbre religiosa. El ataúd se encontraba en un salón que tenemos en la parte trasera de la casa. Una noche, me levanté al baño y juro que vi a mi abuelo por el rabillo de mi ojo, era su silueta exacta. Yo no dije nada, pero al día siguiente, después del entierro, mis padres mandaron a bendecir la casa. Cuando les pregunté por qué, no me querían decir, pero yo insistí y me dijeron que la noche anterior vieron a mi abuelo caminando detrás de mí en los pasillos de la casa. Hola, soy nueva seguidora y me animé a mandarte este video. Es de un chico de mi comunidad, él venía del pueblo vecino, luego de ver a su novia. Ya era muy tarde, por eso de la 1 AM, ya que el pueblo queda un tanto lejos. Este video me lo compartió su hermana, ya que después de lo sucedido el chico no habla ni dice frases congruentes. Espero puedas compartirlo, gracias. Ay, no mames, perra madre. Ah, su puta madre. No mames. Hace 2 años, estaba viendo videos en YouTube y me salió un chico asiático en un anuncio que duraba casi 3 horas. Solo estaba haciendo labores domésticas, pero a cada rato volteaba a ver hacia la cámara. Mi esposo jugando me dijo que parecía una videollamada y que quizás nos estaba viendo. Se paró y empezó a hacer señas, y juro por Dios que el asiático las imitó. Inmediatamente saltamos el anuncio, pero ya teníamos como 15 minutos viéndolo. Desde entonces me da nervios cada vez que sale un anuncio en YouTube. Cuando tenía 8 años estaba de vacaciones en casa de mi abuela. Ella tenía un gran estante con muñecos, pero entre todos resaltaba uno, que era un payaso. Siempre sentía que ese payaso me seguía con la mirada, varias noches tuve pesadillas con ese muñeco. Una mañana amanecí con arañones en el pecho y espalda. Le conté a uno de mis tíos, el cual dijo que teníamos que quemarlo. Lo hicimos, pero a pesar de que era de tela suave, tardó alrededor de 2 horas para arder. Cuando estaba en el fuego no dejaba de mirarme y todos escuchábamos murmullos. La polémica foto de estas 2 chicas abrazadas en el metro. Quédate porque esta historia es impactante. Esta fotografía fue publicada en las redes sociales por un chico brasileño. Claramente sabemos que es una estación de metro. La foto alcanzó millones de comentarios. El joven que la publicó expresó que a su parecer era una falta de respeto y sobre todo un mal ejemplo para los niños. ¿Tú crees que sea una falta de respeto? Aunque muchas personas desviaron su atención hacia las chicas, lo que hace perturbador. ¿Qué harías si te subieras a un ascensor para bajar a la planta baja de un edificio y el ascensor bajara, y bajara, y bajara, y bajara, y cuando abriera sus puertas estuvieras destinado a conocer un mundo totalmente diferente? Algo muy parecido le pasó a Lin Jong. Sí, Lin Jong, Baldomiro, una oficinista de Hong Kong, que siempre le gustaba estar hasta altas horas de la noche trabajando, en vez de estar viendo Netflix con el novio. Ven para acá, oso, que esto se pone culero. El asunto es que en la oficina se decía, la leyenda urbana indicaba, que si te subías a una hora determinada de la noche del ascensor, el ascensor no pararía hasta llegar al infierno. Nadie creía que Lin Jong se hubiera ido al infierno. Sin embargo, Baldomiro, hay unas cosas que se llaman cámaras de seguridad, y fue de ahí que tenemos el testimonio de uno de los responsables de las cámaras de seguridad, que dice así. Eran las 12:06 de ese día, o mejor dicho de esa noche, cuando Lin Jong dejó de trabajar y subió al ascensor para ir a la planta baja para irse hacia su casa. Pulsó el botón de la planta baja, todo parecía que iba normal, el ascensor empezó a bajar. Sin embargo, bajó, y bajó, y bajó, y bajó, y no paraba. La cámara captó la desesperación de aquella mujer,
tratando de picar los botones para poder parar el ascensor. También empezó a buscar su teléfono para llamarle a alguien. Estaba totalmente desesperada, incluso miraba la cámara, pidiendo clemencia, pidiendo que alguien la salvara porque no sabía hacia dónde se dirigía, cuántos pisos hacia abajo podía haber. Su rostro decía, ¡ayúdame! Y no pude hacer nada. La imagen de la cámara empezó a distorsionarse porque para esas alturas, la distancia que había entre el ascensor y la cabina donde estábamos registrando la grabación era demasiada. A esa velocidad, quién sabe hasta dónde pudo haber llegado ese ascensor. De pronto el ascensor paró, en un lugar desconocido, inhóspito. La cámara pudo captarlo todo, y así aquella mujer, totalmente indefensa, tuvo que salir de ahí para enfrentarse a un mundo totalmente desconocido. Las puertas del ascensor se cerraron, y al momento de subir vimos un rostro que apareció en una de las ventanas de la puerta. ¡Ahí lo podemos ver! No sé a dónde se fue esa mujer y entiendo que nadie quisiera averiguarlo. Lo que sí sé es que nunca me voy a volver a subir a un ascensor en mi vida. Y así, pequeño oso, Baldomiro y esta copa de un digestivo maravilloso, nos despedimos de ustedes. Hasta luego. Bueno gente, esos fueron los datos perturbadores, espero que les hayan gustado y sin más, adiós.